En materia de salud existen palabras que nadie quisiera escuchar, tales como embolia, derrame cerebral o infarto cerebral. Y es que de inmediato nos remiten a grandes posibilidades de morir o a una vida de discapacidad y postración. Esos términos en su conjunto son definidos por los médicos como eventos cerebrovasculares. El cerebro es el órgano rector de nuestro cuerpo. Su correcta función es sinónimo de una vida saludable. Para funcionar, el cerebro requiere de un suministro constante de sangre y oxígeno. Cuando alguno de estos elementos decrece, es posible que el cerebro enferme o sufra eventos que pueden ser definitivos u ocasionales. Pero para conocer la importancia de la circulación sanguínea hacia el cerebro, veamos cómo ocurre esa irrigación y cuáles son sus implicaciones. El cerebro humano requiere de un aporte ininterrumpido de oxígeno y glucosa. Cada minuto el cerebro consume 50 mililitros de oxígeno y 100 miligramos de glucosa. De ahí la importancia de una correcta irrigación sanguínea hacia el cerebro, porque ésta transporta los nutrientes necesarios y el oxígeno que requiere nuestro sistema neurológico. El flujo sanguíneo cerebral es de 750 a 900 mililitros por minuto en condiciones normales. Pero no solamente sangre circula por el cerebro, también líquido cefalorraquídeo que se encuentra circulando en los ventrículos cerebrales. La circulación cerebral se divide en arterial y venosa. Su irrigación deriva principalmente de la arteria carótida interna y de las arterias vertebrales. Todo comienza en el corazón, que es la bomba que impulsa la sangre hacia el cerebro para su irrigación, desde la aorta ascendente que sale del corazón para luego formar una red aórtica que se divide en 3 ramas: tronco braquicéfalo, carótida y subclavia. El cerebro, como todo órgano en actividad, recibe mayor cantidad de sangre durante el trabajo intelectual. Existen en el cerebro vías de circulación suplementarias que se ponen en funcionamiento cuando se produce una disminución del flujo sanguíneo en un lugar cerebral determinado. Dichas vías constituyen un dispositivo de seguridad que entra en juego en caso de alarma. Cuando este mecanismo resulta insuficiente, se producen lesiones cerebrales irreversibles que afectan la motricidad, el lenguaje, la memoria y la capacitación intelectual. La presión arterial siempre lo hemos llamado el asesino silencioso, y muchas veces el problema es ese, que la primera manifestación que la persona tiene es que llega ya con una hemorragia cerebral. El problema es que es silenciosa, no nos da síntomas, la persona no se siente mal. La única manera de detectarla es medirla. Las embolias, algunas disritmias eléctricas que son epilepsia. Uno de los síntomas más importantes es la alta presión, la hipertensión arterial. Lo de la circulación de la sangre, ¿no? Y del cerebro. Pueden ser por hipertensión, estrés. Eso ocurre cuando hay una subida de presión, cuando tiene uno la presión alta, puede influir en eso y crear una embolia cerebral. La presión alta. Y le dio embolia, quedó chueco su cabeza. Dolores de cabeza muy fuertes. Dolores de cabeza. Esto es La Línea de la Salud. Evento cerebrovascular, una de las principales causas de muerte y discapacidad en México. Seguimos. La glucosa de los alimentos tarda entre 10 y 15 minutos en llegar al cerebro a través del torrente sanguíneo. Una orden del cerebro para realizar un movimiento muscular voluntario viaja por el sistema nervioso a más de 450 kilómetros por hora. Entre más usemos nuestro cerebro, entre más lo estimulemos, vamos a tener siempre un mayor potencial de ese cerebro, ¿no? El cerebro estimulado va a rendir muchísimo más que un cerebro no estimulado.
Estudios recientes han demostrado que del total de la población adulta en México, solo el 13% tiene como costumbre realizarse un chequeo preventivo periódico. Esto explica por qué en nuestro país son tan frecuentes los infartos al corazón y los eventos cerebrovasculares. Estos se han colocado entre las primeras causas de mortalidad en México. Lo importante del caso es que la mayoría de los eventos vasculares en el cerebro se pueden prevenir. Y para hablarnos de esa prevención y de los factores que inciden en el aumento de los eventos vasculares en el cerebro, me acompaña el doctor Bernardo Cacho Díaz. Él es neurooncólogo y neurofisiólogo y jefe del Departamento de Neurooncología del Instituto Nacional de Cancerología y neurólogo de la Fundación Clínica Médica Sur. Doctor Cacho, muchísimas gracias por estar con nosotros en la línea de la salud. Muchas gracias por la invitación. Empecemos a platicar sobre lo que es en sí un evento cerebrovascular. Claro, los eventos cerebrovasculares, también denominados derrames cerebrales, son varias enfermedades que lo que producen es daño al cerebro por alguna enfermedad o por algún padecimiento de las arterias o venas del cerebro. Las arterias o venas del cerebro, que también les podemos decir vasos cerebrales, se pueden tapar y producir un infarto o una embolia, o pueden sangrar y así producir una hemorragia o derrame cerebral propiamente dicho. ¿Y qué es la embolia? La embolia es cuando se forma un coágulo en alguna parte del cuerpo y se va a alguna de las arterias del cerebro. Este coágulo no necesariamente se produce en una arteria, se puede producir en el corazón, por ejemplo. Entonces, la embolia en la comunidad se refiere a la obstrucción de una de las arterias que hace que no llegue la suficiente sangre al tejido cerebral que está alrededor. Es decir, se tapa la arteria, no llega la sangre al cerebro. Doctor Cacho, todos sabemos que nuestro cerebro es el órgano regulador de todo nuestro organismo, que es importantísimo, pero ¿lo sabemos cuidar? ¿Cómo se cuida nuestro cerebro, doctor? Claro, el cerebro efectivamente es un órgano que nos permite interaccionar con el medio ambiente, nos permite pensar, nos permite sentir todas nuestras emociones, y nosotros, para mantenerlo sano, lo que tenemos que hacer es llevar una vida sana. ¿Cuál es la primera cosa que podemos hacer? Es llevar una dieta saludable, baja en sal, baja en grasas, hacer ejercicio, por lo menos 3 horas a la semana de ejercicio, en lapsos mayores a 30 minutos. De nada sirve hacer ejercicio un día, 5 minutos en la mañana, 5 en la tarde y 10 en la noche. Tiene que ser de manera continua. También controlar nuestra presión arterial, controlar nuestros niveles de azúcar, controlar nuestros niveles de grasa en sangre, obviamente no fumar, no tomar más de 2 bebidas alcohólicas al día y bajar de peso. Nosotros hemos demostrado, o se ha demostrado, que los pacientes con sobrepeso tienen el doble o triple riesgo de tener un accidente cerebrovascular o un evento cerebrovascular, y sobre todo aquellos que tienen gran masa abdominal, son los que tienen mucho abdomen distendido o pancita, son los que más predisposición tienen. O sea, ¿hay más derrames cerebrales en hombres que en mujeres? Así es, en las estadísticas mundiales se ha visto que los hombres tenemos mucho más predisposición para desarrollar una de estas enfermedades vasculares. Algo me decía del café, doctor. Sí, el café, el tomar en exceso café no es sano, pues sí se ha demostrado que es parcialmente antioxidante, pero más de 2 o 3 tazas de café al día se ha visto que aumentan el tono vascular, aumentan la presión y a su vez favorecen el depósito de aterosclerosis. Doctor, algo que es muy importante es identificar algún síntoma antes de que venga el derrame. ¿Los hay? Muchas veces avisa estos derrames o estos eventos vasculares en una forma de un deterioro súbito. ¿A qué me refiero con esto? De repente un día uno se le paraliza la cara y a los 30 minutos se compone. O se paraliza un brazo, una pierna, siente raro, deja de hablar transitoriamente. Y estos eventos, a la larga, se ha visto que el 50% de las veces, si no se tratan, pueden dar un derrame cerebral. Cuando esto ocurre, ¿hay que acudir inmediatamente a un hospital o a un neurólogo? Lo indicado sería, ante la duda, acudir al centro más cercano. Es como cuando duele el corazón. Cuando duele el corazón, el mejor hospital es el más cercano.
Cuando hay un déficit en la movilidad o en la sensibilidad, en el lenguaje, en nuestro modo de pensar, lo primero que tenemos que hacer es ir al médico más cercano y que se activen los mecanismos de alerta para que podamos ser referidos al sitio donde debe de ser referido. O sea, una parálisis de la cara, facial, del brazo, ¿los puede repetir, doctor? Claro que sí. Puede ser o un parálisis de la cara, del brazo, de la pierna, ya sea de un lado o de los dos lados, alteraciones en la sensibilidad, que uno sienta distinto una parte del cuerpo, dejar de ver con uno, con dos ojos, ver doble, por ejemplo, el peor dolor de cabeza de su vida, o sea, tener un gran dolor de cabeza, un dolor de cabeza distinto a los previos, el tener de repente la imposibilidad para comunicarse, ya sea por no poder hablar o por no poder entender, son datos de alarma que nos hace ir inmediatamente al médico. Indudablemente hay áreas muy sensibles, ¿sí? Por ejemplo, el área del lenguaje. Cuando tenemos una lesión en el área del lenguaje, ya sea por infarto o por hemorragia, sí, la posibilidad de recuperar el lenguaje se hace mucho más complicada porque es un área muy compleja, es muy difícil que la plasticidad la restablezca completamente. El cerebro adulto humano pesa en promedio 1,4 kilogramos y al menos la cuarta parte de las calorías que consumimos se destinan a alimentarlo. La dieta mediterránea, consistente en aceite de oliva, cereales integrales, pescado y fruta, puede proteger a nuestro cerebro de los eventos vasculares. Cuando una persona llega dentro de la primera hora, ¿sí?, al hospital, todavía se puede intentar deshacer el coágulo a través de anticoagulantes y restablecer el flujo cerebral, y el daño que queda se reduce o queda sin daño. Doctor, mucha gente no desayuna y yo he leído que el cerebro, cuando no tiene alimento, no tiene glucosa, está en marchas forzadas. ¿Es esto así? ¿Se debe desayunar para proteger al cerebro? Idealmente se tienen que hacer entre 3 y 5 alimentos al día. El desayuno es uno de los más importantes, pues llevamos toda la noche sin consumir energía. Nosotros utilizamos la glucosa como energetizante. Si nosotros no tenemos la glucosa en la mañana, vamos a consumir algunas otras sustancias para producir esta energía y no es lo más sano ni lo más óptimo. Para el cerebro, sobre todo. Para el cerebro, así es. Doctor Cacho, hay personas que realizan un esfuerzo demasiado fuerte al evacuar. ¿Este esfuerzo puede provocar un derrame cerebral? Claro que sí. Si el paciente, por ejemplo, tiene un defecto en uno de los vasos del cerebro que se llama aneurisma, o tiene la presión muy alta, el generar esta presión que nosotros denominamos como Valsalva, maniobra de Valsalva, sí, aumenta la presión de dentro del cerebro. Al aumentar la presión del cerebro, se puede reventar una de las arterias y producir un sangrado, una hemorragia subaracnoidea, que es en las capas del cerebro o dentro del cerebro, que sería parenquimatoso. Ese esfuerzo, ¿y cuáles otros debemos evitar? Idealmente, nosotros lo que tenemos que mantener es una presión arterial normal, ¿no? Los esfuerzos no prolongados, no hacer demasiado esfuerzos si ya tienes diagnosticado un aneurisma o si tienes alguna de estas enfermedades que ya mencionamos. Lo ideal es no hacer tanto esfuerzo. No es una contraindicación absoluta, pero sí es recomendable que si tiene uno de los factores de riesgo para derrame cerebral o enfermedad vascular cerebral, se evite. Doctor Cacho, ¿ahora hay más problemas en los cerebros de los mexicanos? Ya es una pregunta muy interesante. Antes del año 2000 la estadística que teníamos era muy incierta. Gracias a la creación de asociaciones encargadas del tratamiento de enfermedad vascular cerebral, sabemos ahora que de ser, por ejemplo, la enfermedad vascular cerebral la quinta causa de muerte en los años 2000, es ahora la tercera causa de muerte. Es muy impactante porque no solamente es la tercera causa de muerte en México, sino además es la primera causa de incapacidad en Claro, México. No necesariamente te mueres, Así es. sino puedes quedar discapacitado. Así es. Por eso hay que tener mucho cuidado con la irrigación sanguínea de nuestro cerebro, doctor. Así es. Nosotros
debemos mantener cierto flujo, cierto volumen de sangre circulando en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es uno de los tejidos que más sangre necesita. Entonces, lo más importante es que llegue la sangre al cerebro. Uno de los factores de riesgo también es generar aterosclerosis. Por ejemplo, si en la aorta o en las carótidas, el sistema vértebro-basilar, que son arterias que llegan hacia el cerebro, se encuentra algún coágulo o mucha aterosclerosis, puede dejar de llegar sangre al cerebro, y no solamente por una oclusión de una arteria de dentro del cerebro. También las arterias de afuera son muy importantes y tenemos que controlarlas. ¿Hay forma de checar nuestro cerebro? Habitualmente con un chequeo anual del funcionamiento de nuestro corazón, de nuestra determinación de glucosa, nuestra determinación de grasas en sangre o perfil de lípidos, de control de nuestro peso, de una prueba de esfuerzo, de realizar ejercicio, ¿no? Y además realizarnos un ultrasonido que llamamos ultrasonido Doppler de las carótidas y del sistema vértebro-basilar, es suficiente para determinar nuestro riesgo de enfermedad cerebrovascular. Una persona con una enfermedad vascular cerebral tiene una buena posibilidad de tener una buena calidad de vida si tiene una rehabilitación adecuada. La falta de vitamina B12 presente en alimentos como la leche, el huevo y las verduras hace que el cerebro se encoja y pierda células. Para evitar que tu cerebro se canse, haz ejercicio. Una mayor oxigenación reactiva la actividad neurológica. La epilepsia es una de las secuelas frecuentes de las enfermedades vasculares. Al presentarse una hemorragia, la zona que quedó lastimada, la sangre es tremendamente lesionante para el tejido nervioso cuando no está dentro de las arterias. Entonces lesiona toda la zona lastimada, y toda la zona que queda lastimada es susceptible a generar circuitos aberrantes que nos provocan epilepsia. Doctor Cacho, ¿qué debe uno hacer cuando está uno en casa y alguno de nuestros familiares o trabajadores tiene un infarto cerebral o un derrame? Lo primero es saber identificarlo. Y yo creo que hacen muy bien en este programa hacérselo conocer al resto del público, porque nosotros debemos saber identificar cuándo ir inmediatamente al médico. Obviamente, si tu familiar o tú presentas uno de los signos que ya tratamos, que es debilidad en una parte del cuerpo, dejar de sentir, etcétera, inmediatamente tiene que activar uno el sistema de alerta. Por eso todos recomendamos en la consulta preventiva tener un sistema de alerta, identificar cuál es el hospital más cercano, identificar quién nos puede llevar, identificar a quién le vamos a avisar. Así como cuando en el embarazo hacemos nuestra maleta y todo nuestro tema para ir al hospital, nosotros en la enfermedad vascular cerebral debemos de saber a dónde, con quién y cómo llegar. ¿Y esto es después de cierta edad o no importa la edad ahora? No importa, uno de los factores de riesgo principales para enfermedad cerebrovascular es la edad. No solamente el ser hombre, el ser hispanoamericano, sino a mayor edad, mayor el riesgo. Más de 65 años triplicas el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Los pacientes menores de 35 años, el único factor de riesgo establecido es el puerperio, que es el periodo justo después del embarazo. ¿Y en los hombres? En los hombres, más de 65 años, que sean hipertensos, que tengan diabetes o que tengan problema de colesterol, son los principales factores asociados. Doctor, muchísimas gracias por todo lo que nos ha dicho. Yo le quiero pedir por último un mensaje para nuestro público. Claro que sí. Ante la deficiencia de alguno de los funcionamientos de su cuerpo, ya sea el brazo, la pierna, la cara, el habla, hay que acudir inmediatamente al médico. El médico tiene la capacidad para detectar si usted está sufriendo o no algún derrame cerebral. Más vale ir al médico una vez de más que una vez de menos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por estar en la línea. Gracias a usted. Afecta más al hombre antes de la edad en la que la mujer alcanza el término de sus funciones reproductivas. ¿Por qué? Porque las hormonas femeninas protegen contra la enfermedad vascular. ¿Sí? Después de la menopausa, el riesgo es muy similar. Las obstrucciones circulatorias en el cerebro pueden ser mortales o bien pueden provocar discapacidad, dependencia y postración entre las personas que logran sobrevivir a un evento cerebrovascular.
Estas son algunas de las principales recomendaciones para mantener una correcta circulación sanguínea hacia nuestro cerebro. Es muy importante que aprendamos a reconocer los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener un evento vascular cerebral, así como los síntomas que son signos de alarma para actuar rápidamente. Entre ellos destacan presión alta, entumecimiento, debilidad o parálisis de la cara, el brazo o la pierna, en uno o ambos lados del cuerpo, aparece en forma repentina. Problemas cardíacos, súbita visión borrosa o reducción de la visión en uno o ambos ojos. Diabetes, aparición brusca de mareos, pérdida del equilibrio o caídas sin explicación. Colesterol malo elevado, incapacidad repentina para comunicarse, ya sea por dificultad para hablar o entender. Aparición súbita de dolor de cabeza, de gran intensidad y sin causa conocida. Los signos de alarma pueden durar solo unos minutos y luego desaparecer, o bien pueden preceder a un evento cerebrovascular de mayores consecuencias y requerir atención médica inmediata, la cual puede salvar la vida de la persona y aumentar sus posibilidades de una recuperación exitosa. Cuando una persona está sufriendo un evento vascular cerebral, la intervención oportuna es la más importante, ya que cuanto más tiempo dure la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, mayor es el daño. Los efectos pueden ser leves o severos y pueden incluir parálisis, problemas de raciocinio, dificultades para el habla, también deficiencias en la visión o en la coordinación motora. La salud neurológica la podemos mantener a través, uno, de un cuidado de la salud general. Cuando una persona es sana, ¿sí? Cuando una persona tiene una razonable actividad física, cuando no es obesa, cuando lleva una alimentación balanceada, pues mantiene una salud adecuada y eso va a mantener a nuestro cerebro sano. Quien sufre un derrame cerebral, una embolia o un infarto neurológico puede morir. Y en los casos en que el afectado puede salvar la vida, es probable que su situación física lo vuelva dependiente o le genere discapacidad temporal o permanente. De nueva cuenta, los hábitos saludables de vida juegan un papel fundamental en la prevención de los daños que pueden generar las enfermedades obstructivas de la circulación sanguínea. El primer paso para salir de la zona de riesgo es suprimir de tu alimentación las grasas saturadas, de vigilar tu presión arterial y los niveles de glucosa en forma permanente. Ten presente que cuando ocurre un evento cerebrovascular, la vida de una persona, en el mejor de los casos, no volverá a ser la misma. Asegúrate de poder cumplir tus planes de vida y de no convertirte en un problema para tus seres queridos. Visita al médico en forma periódica y haz del chequeo médico un hábito constante. Recuerda que de ello depende tu calidad de vida. La línea de la salud. Seguirla es lo más sano. No se pierda la próxima semana en La Línea de la Salud. Nuevos e interesantes casos médicos. La Línea de la Salud. Un programa producido y conducido por Lolita Ayala.